Damos nuevamente gracias a nuestro Padre Eterno por este día en que nos permitió abrir nuestros ojos para ver sus maravillas, sus prodigios, ¿sí? Porque dice que Él se manifiesta en toda su creación. Él lo podemos ver en toda su creación, ¿sí? No podemos negar su existencia, porque todo lo que existe, toda su creación es perfecta. Entonces debemos de dar gracias porque Él es el quien nos hace vivir. Amén, gloria a Dios. ¿Sí? Él es el que nos da cada día la oportunidad de abrir nuestros ojos y así para poder ponernos a cuentas con Él. Y porque dice que después de la muerte ya nada se puede hacer. Todo tiene que ser en vida, ¿sí? En vida, porque pues anteriormente pues nos habían enseñado, se nos había enseñado que pues con rezos, con misas, con no sé, con tantas cosas, el muerto se podía salvar del lugar donde podía estar, pero vemos que la Biblia nos dice todo lo contrario, que después de muertos ya nada se puede hacer, ya no hay esperanza. Ya no hay esperanza. Por eso debemos de dar gracias a Dios, ¿sí? Porque mientras tengamos vida podemos ponernos a cuentas con nuestro Padre Eterno. Amén. Bueno, pues miren, hermanos, dado que tenemos 3 hermanitos nuevos, ¿sí? Vamos a dar estudios que ya los habíamos dado. Mi hermano Rafael ya sabe. Mi hermano Rafael ha estado muy firme en las enseñanzas que se han dado. Pero quiero ahorita que ustedes conozcan la base. Esta es la base de todas las enseñanzas que vamos a tener mientras que Dios nos permita, para ir conociendo realmente al Dios de Israel. No hay otro Dios más que el Dios de Israel, ¿sí? Entonces vamos a hablar de Él, vamos a hablar cuáles son sus propósitos. Realmente con estas enseñanzas vamos a conocer el plan de salvación que Él tiene para su pueblo y para todos los que crean en su amado Hijo. Su nombre. Ajá, amén. Entonces vamos a empezar. Este estudio se llama Hablemos de Identidad, ¿sí? ¿Qué es la identidad? Es algo que tenemos nosotros, que cada persona, ¿sí? Su manera de ser, cómo es, ¿sí? De qué depende. Esa es la identidad, podríamos decir, ¿sí? Nosotros dice que cuando nuestro Padre Eterno creó los cielos y la tierra, dice que llamó a Abraham para ser padre, ¿sí? Desde ahí empieza el pueblo que el Señor escogió. Porque sabemos que cuando Él creó a Adán y a Eva, dice que los creó perfectos, los creó sin pecado, ¿sí? Ellos no conocían el mal, ¿sí? Y ellos veían con los ojos espirituales, no veían con los ojos carnales. Por eso dice que cuando ellos cometieron esa falta, ese pecado, esa desobediencia, dice, y se les abrieron los ojos. Y muchos que no entienden podrían decir, no, pues, ¿qué no veían? No, los ojos carnales, porque ellos veían con los ojos espirituales. Por eso tenían esa gran bendición de que Dios bajaba a hablar con ellos, a platicar con ellos. Había mucha comunión, mucha comunicación entre Dios y su creación, Adán y Eva, ¿sí? Entonces, cuando ellos cometen ese pecado de desobediencia, ¿sí? ¿Qué hace el Señor? Dice que se les cierran los ojos espirituales y se les abren los carnales. Y es cuando se dieron cuenta que estaban desnudos, ¿sí? Y dice, y se avergonzaron. Cuando el Señor volvió a bajar para platicar con él, se fueron a esconder, ¿sí? Se fueron a esconder porque dice que les dio vergüenza. Entonces, de ahí vemos que de ahí empieza, cuando ellos cometen el pecado de desobediencia, ahí empieza el reinado de las tinieblas. ¿Por qué? Porque toda la autoridad que Dios le había dado a Adán, Satanás se lo arrebata por el pecado que él cometió.
Por eso Satanás se le conoce en la Biblia como el príncipe de este mundo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Que ellos perdieron toda comunión con el Padre y fueron expulsados del paraíso, ¿sí? Fueron expulsados y cayó una maldición sobre la tierra, ¿sí? Porque antes sí trabajaban, pero dice que todo lo que sembraba Adán se daba así, todo bonito. Y después que le dijo que cardos y espinas iba a cosechar, ¿sí? Porque la tierra también, dice, y la tierra será maldita a causa tuya. O sea, vinieron muchas consecuencias, ¿sí? Tanto como para la creación, la tierra, tanto como nosotros. Porque desde ahí nosotros adquirimos esa herencia pecaminosa que viene en la sangre, ¿sí? Viene en la sangre. Todos nacemos con el pecado original. Todos, 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 todos. Todo aquel que tenga sangre trae el pecado, ¿sí? Entonces, el Señor desde un principio, Él nos promete un Salvador. Y aquí en Génesis lo está anunciando cuando dice que ellos se hicieron túnicas de hojitas, ¿sí? De hojas. Pero ¿qué pasa con esas hojas? En breves horas o minutos se marchitan y se secan. Eso no sirve. Entonces, ¿qué hace? Dice que el Señor les hace túnicas de pieles. ¿Y qué tuvo que hacer para hacer esas túnicas? Sacrificar al cordero para hacer esas túnicas de piel. Eso está simbolizando el sacrificio. Desde ahí se viene anunciando el sacrificio que venía a ser en miles de años al futuro, ¿sí? Que era nuestro Salvador. Entonces, ¿qué pasó? Que dice que toda la tierra se corrompió y nadie invocaba ya al Señor, ¿sí? Todas, había ciudades que como estamos viendo, por ejemplo, Sodoma y Gomorra, todos eran llenas de pecado, ¿sí? Vivían en anarquía sin ninguna ley, todos hacían lo que ellos querían, lo que bien les parecía. No invocaban al Señor. Entonces, ¿qué pasó? Que el Señor, dice, escogió a Abraham. Abraham, dice, tenía a su esposa que era estéril, Sara. Cuando ella concibió a su hijo Isaac, ella tenía 90 años, ¿sí? Y él tenía 100 años, imagínense. Entonces, ¿qué pasó? Dice que escogió a Abraham. Primeramente, vamos a ver, aquí en Génesis, capítulo 12, vemos cómo el Señor, aquí nos está mostrando la Escritura, cómo el Señor llama a Abraham, ¿sí? Lo llama. Todas las enseñanzas que nosotros damos están en la Biblia. Lo que pasa es que como no vemos la Escritura desde la perspectiva original, a veces no la entendemos, ¿sí? Pero aquí dice en Génesis 12, del 1 al 4. Si gustan buscarlo para que vean. Génesis 12. Ya lo leí un montón de veces. Génesis 12, versículo del 1 al... ¿Génesis 12? Sí, 12. 12. Génesis 12, versículos del 1 al 4. Muy bien. Génesis 12. 11. Ajá, versículos de 12, del 1 al 4. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren
maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le había dicho, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Aquí en este pasaje bíblico nos está mostrando cómo es que Dios llamó a Abraham. Abraham era una persona que vivía en Ur de los Caldeos, ¿sí? Esa tierra era muy idólatra, ¿sí? Incluso la familia de Abraham se dedicaban a hacer ídolos, de eso se vivían, ¿sí? Con su padre Taré. Esos hacían muchos ídolos, ¿sí? Que es el dios de la fertilidad, que el dios de la siembra, que el dios de no sé qué, que el dios de... Tenían infinidad de dioses en Ur de los Caldeos, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que Abraham como que tenía ese temor como que dentro de sí sabía que esos ídolos no tenían poder, ¿sí? Como que se resistía. Entonces el Señor lo escogió a él, lo llamó, dice, deja a tu padre, a tu tierra, a tu parentela, ¿sí? Y sígueme, ¿sí? Entonces él, sin conocer al Dios verdadero, tuvo fe, lo escuchó y lo siguió. Dejó a su tierra y a su parentela. ¿Por qué? Porque creyó en la promesa que el Señor le había hecho en esos momentos, ¿sí? Dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición, ¿sí? Dice, haré de ti una nación grande. ¿Cuál es esa nación grande? El pueblo de Israel, ¿sí? Sabemos que dice que Abraham tuvo a Isaac, es el hijo de la promesa, el hijo que Dios les prometió porque Sara era estéril. Y a una edad avanzada, Sara dio a luz a Isaac. Isaac tuvo a Esaú y a Jacob, ¿sí? Entonces, como Esaú despreció la primogenitura, se le quedó a Jacob, ¿sí? Se le quedó, él fue el que le tocó la primogenitura, la bendición, la doble bendición de todo lo que le tocaba a Esaú. Entonces, Jacob fue padre tuvo 12 hijos. Esos 12 hijos formaron cada quien una tribu, ¿sí? Aquí no estamos hablando de una familia nada más de 10, de 12, no. Eran familias numerosas, porque la gran bendición para el pueblo de Israel era tener muchísimos hijos. Era una gran bendición, ¿por qué? Porque era señal de que Dios estaba con ellos. Mujer que no tenía hijos era mal vista, ¿sí? Entonces, Jacob tuvo 12 hijos. Esos 12 hijos formaron las 12 tribus y esas 12 tribus formaron el pueblo de Israel. El pueblo escogido por Dios, ¿sí? Dice, cuando Dios creó los cielos y la tierra, llamó a Abraham para ser padre de la nación que llevaría su palabra y sería sal y luz a las naciones, ¿sí? ¿Por qué dice que sería sal y luz a las naciones? Porque recuérdense que hay un pasaje donde dice, cuando él está hablando con la mujer samaritana, dice, porque la salvación viene de los judíos. O sea, de ahí dice esas enseñanzas, ese pacto que Dios hizo con ese pueblo, se había de extender a todas las naciones. Ese es el evangelio que se tiene que extender por todas las naciones, porque dice, tú vas a ser la sal y la luz a las naciones. ¿Por qué? Porque se dice que geográficamente el pueblo de Israel está mero en el centro de la tierra, ¿sí?
mero en el centro de la tierra. Entonces, de ahí parte, de ahí sale esa luz, que es la palabra del Señor. Los pactos que Él hizo con su pueblo, de ahí sale para todas las naciones. ¿Sí? Entonces, la salvación no viene de Roma. La salvación no viene de Estados Unidos. Exactamente. La salvación no viene de otro lugar más que dice, porque la salvación viene de los judíos. ¿Sí? Judíos, una de las tribus del pueblo de Israel. ¿Sí? El que era de esa tribu se llamaba Judá. El patriarca de esa tribu se llamaba Judá. Por eso se llaman judíos. Nuestro Salvador era judío y era hebreo. ¿Sí? Pero ¿qué pasa con en estos tiempos? En las doctrinas que hemos recibido anteriormente, nos hacen creer que bajita la mano, sin mencionarnos, que el Salvador viene de Roma. ¿Sí? ¿Por qué? Por las enseñanzas que nos dan. ¿Sí? Eso lo vamos a ir viendo en el transcurso de las enseñanzas que vamos a ir recibiendo para poder entender más el origen de nuestro Salvador. Él fue judío, fue hebreo, fue, dice, el león de Judá, el león de la tribu de Judá. Precioso. ¿Sí? Entonces, de eso es lo que debemos de entender. Y aquí nos dice que ese pueblo sería luz para las naciones, porque de allá viene todo. Pero ¿qué pasó? Roma quiso usurpar todo. Dice que cuando, en el año que es 70, cuando ellos conquistaron a Roma, a Israel, saquearon su templo, lo destruyeron, que el Señor ya había anunciado antes de ser sacrificado, ya había anunciado que no iba a quedar piedra sobre piedra. Fue ese en el año 70, después de la crucifixión, que dije que ellos entraron a destruir el templo y se robaron los rollos Sí, cierto, ¿no? de las escrituras, las originales. Y de ahí tomaron y lo mezclaron con enseñanzas paganas, porque Roma es muy idólatra. Lo fusionó. Entonces, por eso el catolicismo está, la Biblia lo llama Babilonia, que quiere decir confusión. Entonces, de ahí nos vienen nosotros, aparentemente estamos en el cristianismo, pero nos siguen manipulando ellos por medio de sus enseñanzas. ¿Sí? Porque antes el Señor dijo, antes de que eligiera a su pueblo, Él dijo, ordenó que el séptimo día se tenía que guardar, que es el sábado, porque dice, 6 días trabajarás y el séptimo descansarás, porque Él así lo hizo. En 6 días hizo la creación y en el séptimo descansó. Todavía no existía su pueblo. Y muchos dicen, no, es que el Shabbat es para Israel, es para su pueblo. No, porque ahí todavía no existía. Y Él dijo que todo extranjero, que todos los que vivían ahí en ese pueblo tenían que guardarlo. ¿Qué hizo Roma? Lo cambió a domingo porque ellos adoran al dios Sol. Domingo, el primer día de la semana. Y eso lo metieron en el cristianismo. Por eso les digo que seguimos siendo manipulados. Bueno, los que están en el cristianismo siguen siendo manipulados. Nosotros somos seguidores del Salvador. ¿Sí? Somos seguidores del Salvador porque hemos creído en Él y pertenecemos ya al pueblo escogido por Dios. Somos israelitas espirituales porque tenemos la fe en ese Dios que ellos creen. Entonces dice, bajo los nombres de los 12 hijos de Jacob, más Efraín y Manasés, adoptados por Jacob como otra tribu de Israel, con iguales derechos y deberes, forman la nación Kadosh o apartada de Israel. ¿Sí? Veamos qué nos dice en Apocalipsis 7, capítulo 7, versículos del 5 al 8. Apocalipsis
para que vean que todas nuestras enseñanzas tienen bases bíblicas. No son de nuestra cosecha, sino que todas tienen bases bíblicas, ¿sí? Todo está aquí en la Escritura. Nada más que hay que verlo con lupa para entender lo que el Señor está hablando, ¿sí? ¿Qué nos dice Apocalipsis 7? No lo encuentro. Es el último libro, hermano. Para empezar yo le falla la... Tiene su abecedario, pero no le capto bien. Aquí está el último. ¿7 qué? 7, versículos de 5 al 8. Apocalipsis 7, 5. Del 5 al 8. Aquí están nombradas las tribus, ¿sí? Las tribus del pueblo de Israel, que dice que el Señor al final de los tiempos va a sellar a 12,000 de cada tribu, ¿sí? Dice, de la tribu de Judá, 12,000 sellados, de la tribu de Rubén, 12,000, de la tribu de Gad, 12,000, de la tribu de Aser, 12,000, de la tribu de Neftalí. Aquí están los nombres de las 12 tribus que forman el pueblo de Israel, ¿sí? Bueno, dice, el Todopoderoso Elohim llamó a Israel su pueblo único sobre la tierra, ¿sí? No hay más pueblo que Israel sobre la tierra, que fue escogido por el Eterno. No fue Roma, no fue Estados Unidos, no fue Francia, no fue España, fue Israel, ¿sí? El único pueblo sobre la tierra. Veamos qué nos dice Éxodo 19, versículos del 4 al 6. Éxodo 19. ¿Éxodo qué? Éxodo 19, 19. versículos del 4 al 6. Amén. Dice, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y los he traído hasta mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, ¿sí? Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Aquí nos está diciendo que Él es su pueblo escogido, el que sacó, dice, de Egipto, ¿sí? Y dice, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues diréis oído a mi voz y guardaréis mi pacto. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra. O sea, el pueblo, su pueblo escogido, aún con todas las veces que le han dado la espalda, es su especial tesoro. Él no ha dejado de amarlos, ¿sí? Él jamás ha desechado a su pueblo. Jamás. ¿Por qué? Porque le hizo muchísimas promesas por medio de Abraham. Y Él no miente. Él es fiel a sus promesas. Dice, a los hijos de Israel, con Israel solamente hace entonces el pacto. Todo el que guarde el pacto y observe su Torah, que ya decíamos hace rato, que son los primeros 5 libros. Ahí en esos primeros 5 libros se encuentra toda la instrucción para sus hijos. Eso es lo que quiere decir Torah, instrucción del Eterno
para todos sus hijos, para su pueblo, ¿sí? Es como acá en México que tenemos una constitución que ahí nos dice a qué tenemos derecho y cuáles son nuestras obligaciones, ¿sí? Por medio de los artículos. Así es la Torá, los primeros 5 libros del Eterno, ahí están todos sus estatutos, todos sus mandamientos, todo lo que el Señor quiere, cómo quiere, ahí nos está indicando cómo quiere que vivamos como hijos suyos, porque dice que Él apartó ese pueblo, Israel, para que sea diferente a todas las demás naciones, que sea único, ¿sí? Por eso dice que no nos tenemos que comportar como todos los demás, porque somos escogidos, ¿sí? Tenemos que brillar en medio de las tinieblas, en medio del mundo que pertenece al príncipe de este mundo. Nosotros tenemos que brillar como pueblo escogido, ¿sí? Entonces dice que todo aquel que guarde el pacto y observe su Torá, o sea, siga los mandamientos que tiene la Torá, su instrucción, dice, será su hijo, su pueblo, dice, y nos hace esa promesa, somos partícipes de esta hermosa promesa que dice, heredará la tierra prometida. El Eterno decidió dividir a Israel en 2 casas. Este es otro cantar, mis hermanos. En 2 casas. Antes el rey David y el rey Salomón, ellos eran reyes del pueblo de Israel y gobernaban las 12 tribus. Estaban todas juntas. ¿Pero qué pasó? Que al recibir el reino Salomón, dice que el Señor les prohibió y les dijo que no se casaran con mujeres paganas, mujeres de otros pueblos, porque eran idólatras, tenían sus dioses, los adoraban. Y Salomón no obedeció, sino que tuvo, dice, 700 esposas y 300 concubinas, todas ellas paganas, ¿sí? Entonces dice, se las llevó a vivir al palacio. Y ahí ellas le pedían, ay, déjanos construir templos para nuestros dioses. Y él accedía. Entonces construyeron templos, construyeron para adorar a sus dioses. Salomón sabemos que fue el más rico y el más sabio, que el Señor le dio todo eso. Y le dio la espalda por todas las mujeres paganas. Entonces, ¿qué dijo el Señor? El Señor se enojó mucho. Y dijo que iba a dividir el reino, ¿sí? Que solo 2 tribus iban a quedar en el mero Israel. Y que 10 tribus iban a ser esparcidas por todas las naciones. 10 tribus. ¿Sí? Entonces, entre esas 10 tribus está Efraín. Efraín, que ese fue uno de los hijos de José, cuando estuvieron cautivos en Egipto. Entonces, ¿qué pasó? Esas 10 tribus fueron esparcidas por todas las naciones, ¿sí? Como castigo, porque también se volvieron idólatras. Al ser el rey idólatra, se volvía todo el pueblo idólatra. Eso fue lo que pasó. Entonces, esas 10 tribus fueron esparcidas por todas las naciones. Por eso, gracias a que esas 10 tribus fueron esparcidas, nos llegó el Evangelio a nosotros, por ellos, porque ellos son pueblo escogido de Dios. Y al llegarles ellos la luz para que el Señor los vuelva a recoger, para ser una misma, porque al final de los tiempos dice que los va a reunir para ser otra vez como en el principio, las 12 tribus juntas. Y habrá un rey, y ese rey es nuestro Salvador, el que va a gobernar otra vez las 12 tribus de Israel. Pero estas 12 tribus esparcidas ya no van a llegar solas, sino van a llegar con nosotros que hemos creído, aunque no tengamos la sangre de los israelitas, pero por la fe vamos a llegar con ellos al pueblo de Israel. Ahorita somos israelitas espirituales, pero ya en el milenio vamos a estar reunidos allá con ellos. Por eso le dice a Abraham que iba a ser padre de muchedumbres.
y de muchas naciones. ¿Sí me están entendiendo? ¿Sí? Que porque ellos llegaron a todas las naciones nos toca a nosotros. Si no, todo el mensaje se hubiera quedado en Israel y nosotros no tuviéramos esperanza como gentiles que somos. No conociéramos a ese Dios de Israel. ¿Sí? Entonces esos que se fueron, las naciones que fueron esparcidas, nos llegó a nosotros también la luz. ¿Sí? Por eso dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora nosotros ya somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, también nos tocan las promesas. Pero también nos toca guardar la Torah. Todas sus instrucciones. ¿Sí? Entonces, dice que la casa de Judá está formada por Judá y Benjamín y Leví. ¿Sí? Y la casa de Israel, por eso miren, cuando ustedes escuchan hablar de las dos casas, la casa de Judá es la que se quedó en Israel, las dos tribus. ¿Sí? Se llama la casa de Judá. Y la casa de Israel son las 10 tribus. No es lo mismo judíos e israelitas, no es lo mismo. Muchos creen que sí. Cuando nosotros damos estas enseñanzas, nos dicen, es que te estás judaizando. Y no, porque la casa de Judá es una y la casa de Israel es otra. Es el mismo pueblo, el mismo reino, pero dividido. ¿Qué pasó? Que la casa de Judá dice que aún no aceptan a Jesús como su Salvador. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice que el Señor permitió esa ceguera precisamente espiritual para que todas las naciones fueran esparcidas, llegaran a nosotros. ¿Sí? Porque si ellos lo hubieran aceptado también, hubieran aceptado el Salvador, nada más ellos hubieran sido salvos. ¿Y nosotros qué? Nosotros no. Por eso el Señor dice que puso un velo para que no creyeran, no la aceptaran y se viniera hacia los demás pueblos. ¿Sí? La casa de Israel son las naciones que fueron esparcidas, que porque fueron esparcidas, dice que se olvidaron de la Torá y se volvieron gentiles como nosotros, idólatras. Se contaminaron con Babilonia, ¿sí? O sea que adquirieron la misma posición de nosotros. Por eso es que el Salvador, al venir, dice su palabra, que Él no vino, más que vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿En qué momento dice, vine a fundar una iglesia? ¿En qué momento lo dice? Él dice, yo solo fui enviado a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. El pacto que él hizo cuando iba a ser sacrificado, lo hizo, dice, con las dos casas, con la casa de Israel y la casa de Judá. No lo hizo con gentiles, no lo hizo con las demás naciones. Pero como les digo, nosotros al creer en todo ese sacrificio, somos injertados, adoptados al pueblo escogido de Dios. Dice, la casa de Israel formada por las demás tribus, dice, por las 10 tribus que fueron esparcidas. Dice, la casa de Judá fue llevada cautiva a Babilonia, ¿sí? Y la casa de Israel fue cautiva a Siria, por eso es que se contaminaron. ¿Sí? Se contaminaron. Dice, la casa de Judá nunca perdió su identidad, ¿sí? Como el pueblo de Israel, ni su herencia. Pero ¿qué pasó? Que no recibieron al Salvador. ¿Sí? Ellos no perdieron su identidad, ellos dijeron, somos el pueblo escogido de Dios y somos el pueblo escogido de Dios, pero no recibieron al Salvador.
Dice, la casa de Israel se mezcla con las naciones del mundo y perdió su identidad israelita. Abandonó la Torá, se volvió gentil o pagana, como nosotros. Dice, el Eterno en su infinito amor afirmó que Él mismo vendría a buscar sus ovejas, las que fueron esparcidas, ¿sí? Afirmó, y eso lo vemos en Ezequiel 34, versículo 11. Ezequiel 34. Ay, ¿dónde está Ezequiel? ¿Dónde está Ezequiel? Ezequiel 34. Está antes de Daniel, está antes de... Después de Salmos, después de Jeremías. ¿Ezequiel qué? 34, versículo 11. Ezequiel, ¿dónde está Ezequiel? Marcos. 11 y 12. No le hallo. Bueno, aquí hay más Tiene su abecedario, pero no se le ve bien. al 15. Del 11 al 15. 11, 15, Ezequiel 34. ¿viste? Del 11 al 15. Ezequiel 34. Sí, aquí está el 8. 11, 15. El 11. Pues acá. Dice, 11, 15. porque así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré de su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil y en pastos suculentos. Serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. O sea que Él mismo iba a venir por sus ovejas, ¿sí? Las que fueron esparcidas. Dice, Jesucristo, la palabra de Jehová se hizo hombre, ¿sí? Y dice a Judá, única casa presente en todos. Dice Mateo 15, 24. O sea que mire, el Señor prometió que iba a venir por sus ovejas esparcidas, ¿sí? Él lo prometió y lo cumplió. ¿Por medio de quién vino? Por sus ovejas. Por medio de nuestro Salvador, ¿sí? Por nuestro Mesías. Él vino, ¿por qué? Porque dice que la palabra del Eterno se hizo hombre. O sea, toda palabra que salió de la boca del Eterno se hizo carne. Y esa palabra que se hizo carne es nuestro Salvador. Por eso dice, yo salí de mi Padre. Porque Él es la palabra. No es que sea otro Dios. No, sino que Él es la palabra que salió de la boca del Eterno. Es Él mismo, la palabra del Eterno encarnada. Él es el que vino a cumplir. Dice que iba a venir a buscar a sus ovejas para reunirlas. Entonces, veamos qué nos dice Mateo 15, 24. Mateo 15, 24. Juan 15, 24. Marcos,
Dice su bendita palabra. ¿Mateo qué? 15:24. 15:24. Sí. Mateo 15:24. Ya está. ¿Qué dice? No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Sí? Dice, yo solamente vine a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Cuál es la casa de Israel? Las 10 tribus que fueron esparcidas, que perdieron su identidad, que abandonaron la Torá, que se volvieron paganos como nosotros. Él vino a llamarlas, ¿sí? Él vino a recordarles, a devolverles su identidad perdida como hijos de Dios. Vino a recordarles todas las promesas que se venían anunciando desde Génesis, ¿sí? Por Moisés y los profetas, que ellos anunciaron que vendría un Salvador, pero para el pueblo de Israel. ¿Sí? Dice, ¿quiénes son las ovejas? Todos los descendientes de Abraham, de Isaac y Jacob, que habían abandonado la Torá y la identidad israelita, mas toda aquella persona de entre las naciones que quieran ser parte del pueblo santo. Si nosotros queremos ser parte del pueblo santo, tenemos que creer en el Salvador y en todas sus promesas. Pero para creer y para entender debemos de irnos a las profundidades de la Escritura, al principio, al origen, para poder entender muchas cosas que el Señor vino a hacer, porque nosotros lo vemos muy simple, como que vino a morir por todo el mundo, y no es cierto. Él vino a morir para redimir a su pueblo. Ya nosotros somos injertados por la fe en ese sacrificio, pero Él vino especialmente por su pueblo, por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Dice, ¿cómo llama el Salvador a la casa de Israel? ¿Cómo la reconoce? Veamos qué nos dice Juan 10:27. ¿Juan qué? Juan 10:27. 10:27. Dice, ¿y cómo llama el Salvador a la casa de Israel? ¿Cómo la reconoce? Dice, este versículo ya lo hemos oído muchas veces, pero no le habíamos entendido, ¿sí? Porque no sabíamos, no habíamos escudriñado en la profundidad de la Escritura. Pero aquí en Juan 10:27 nos dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Cuántas veces hemos repetido? Ay, es que el Señor dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Pero ¿cuál es esa voz? Es la voz de la Torá, la Escritura, sus mandamientos, su instrucción, porque Él es, dice, la Torá hecha carne. ¿Sí? Entonces todo aquel que oye su voz es aquel que se va al origen de la Escritura. Es aquel que pone atención a la Torá, a la instrucción. No se llama la ley, como dicen, la ley de Moisés, no, sino es la instrucción. La ley que Él vino a abolir en la cruz no fue esta, la ley, la Torá, los mandamientos, no, porque muchos así nos enseñan, que la ley fue abolida en la cruz. No, la ley moral que es la Torá no fue abolida, esa es eterna. La que fue abolida fue la ley ceremonial, la de los sacrificios. Ve que tenían, como decía hace rato mi esposo, tenían que sacrificar ovejas, toros, carneros, para poder acercarse al Señor, para poder que sus pecados fueran
dice, fueran, como quien dice, cubiertos con la sangre de sus carneros, con la sangre de las ovejas. ¿Sí? Esa fue anulada esa ley en la cruz. ¿Por qué? Porque Él es el sacrificio perfecto, que fue una sola vez y para siempre. Porque antes se tenían que hacer constantemente los sacrificios de las ovejas, de los toros, de los carneros, los palominos. Ahora ya no. Una sola vez se acabó. Una sola vez. Si usted cree en Él, usted ya tiene acceso al lugar santísimo para tener comunión con el Padre. Él es el que nos vino a devolver lo que Adán y Eva perdieron por su desobediencia, la comunión con el Padre por medio de su sangre. ¿Sí? Entonces esa ley sí fue abolida, pero la ley que está en la Torá, sus mandamientos, sus estatutos, no, porque es la instrucción y nos enseña cómo vamos a vivir realmente como hijos de Dios, como pueblo de Dios. ¿Sí? Entonces no puede estar abolida. Dice, ¿qué había dicho el Eterno? Que Él mismo vendría por las ovejas y las reconocería. Todo aquel que obedece la Torá, el Señor la va a reconocer. ¿Sí? Dice, por tanto, todo aquel que escucha la voz del Salvador y lo sigue, es oveja de Israel. ¿Sí? Dice, la casa de Israel, perdida entre las naciones, a través del Salvador, volvimos al pacto, recobramos la ciudadanía de Israel y la herencia. Veamos qué nos dice Efesios capítulo 2. Vamos a los Efesios. Efesios. ¿Sí? Efesios capítulo 2. ¿Sí? Del 1 al 9. Efesios 2, del 1 al 9. Dice, y Él nos dio vida a nosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, y en su bondad para con nosotros en Cristo. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. O sea, dice, nosotros que en otro tiempo, dice, vivíamos en los deseos de la carne. O sea, todos los del pueblo de Israel que fueron esparcidas, dice que perdieron identidad, se contaminaron y vivían conforme al mundo, al resto del mundo, ¿sí? Conforme, dice, al príncipe de la potestad del aire, al príncipe de las tinieblas. Dice que estaban muertos en sus delitos y pecados, ¿sí? Pero al venir Él y hacer ese sacrificio, dice que devolvió la identidad, ¿sí? Los resucitó, porque muchos del pueblo de Israel creyeron, ¿sí? Muchos de las 10 tribus creyeron lo que la casa de Judá no hizo. Él no creyó, él aún no cree, él aún está esperando a su Mesías. Así. Esa es la diferencia entre los judíos y la casa de Israel, la casa de Judá y la casa de Israel.
Por eso nosotros somos israelitas espirituales, porque creemos en el Salvador y ellos no. Pero dice que al final de los tiempos el Señor les va a quitar ese velo y van a recibir al Señor cuando dice que lo vean en las nubes, que dice que todo ojo lo verá y toda lengua confesará que Él es el único, el Salvador, ¿sí? Entonces ahí es cuando ellos lo van a reconocer. Ahorita no, ahorita lo niegan y están esperando ellos, pero esa es una promesa que en el final de los tiempos ellos lo van a reconocer. Dice, somos injertados de nuevo en el olivo de Israel, ¿sí? Pero recuerden, estar en el pacto es guardar la Torah, lo que decíamos hace rato, la constitución de Israel, ¿sí? El Eterno anunció que al final de los tiempos Él silbaría desde los cielos y las ovejas de Israel se pondrían en pie y regresarían al convenio, ¿sí? Zacarías 10:8. Ahí es a donde dice que el Señor silbaría desde los cielos y las ovejas de Israel se pondrían en pie. Todas las que están en todas las naciones dice que se levantarían, que se van a levantar al oír ese silbido. ¿Sí? Que no todos van a oír. No todos, solo los que en verdad son ovejas del Señor. Zacarías 10:8. Zacarías 10:20. Zacarías 10:8. Está antes de Mateo. Sí. Sí. O 10:20. 18, ¿verdad? Ajá. Dice, yo los llamaré con un silbido y los reuniré porque los he redimido y serán multiplicados como fueron antes. ¿Sí? Esa es una promesa. Yo los llamaré con un silbido. ¿Sí? Dice, y los reuniré porque los he redimido y serán multiplicados como fueron antes. O sea que va a reunir las 2 tribus que se quedaron en Judá con las 10 que fueron esparcidas y van a ser nuevamente 12 tribus reunidas en su pueblo, más los que lleguemos por la fe. ¿Sí? Dice, de todos los reunidos por el Salvador que nos encontrábamos en el cristianismo, por le digo que el cristianismo es una mezcla de catolicismo, ¿sí? Dice, porque nos encontrábamos en el cristianismo, en general las ovejas de Israel escuchan el silbido, se ponen en pie y el Espíritu Santo les revela la Torah. Cuando nosotros escuchamos ese silbido, empezamos a entender lo que es la Torah, ¿sí? Que son los primeros 5 libros de la Biblia, ¿sí? Y eso nos lo muestra en Ezequiel 37, no sé si ustedes ya lo habían oído. ¿Cuántas veces antes de meternos a la profundidad de la Escritura habíamos oído, o no sé si ustedes han oído de los huesos secos, el valle de los huesos secos? Y nos preguntábamos con mi esposo, ¿quiénes son esos huesos secos? Ese ejército que va a ser levantado, dice, los huesos secos. Y estábamos, ¿no? ¿Quién es? ¿Quién es? No lo entendíamos. Hasta que fuimos metiéndonos al origen de la Escritura. Y aquí nos revela, digo, pues si ahí estaba, ¿por qué no la habíamos visto? ¿Sí? La resurrección de los huesos secos. Veamos qué nos dice. Ezequiel 37. Ezequiel 37. Ajá. 7, las aves al derecho y al revés. Ezequiel 37. 37. Ahorita si quiere, hermano, le apuntamos las bases bíblicas para que usted en casa, para que en casa usted las repase y vea
Y vea que todo está en la Biblia. Tanta hermano. emoción me 37. Tanta emoción tuve que se me olvidó mi lapicero, mi cuaderno. Ajá. Sí, pero se los vamos a anotar ahorita para que 37, A ver. versículo. es casi todo el versículo. Espérenme, aquí dice, es empezando del 1. Desde el 1. Desde el 1 dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y hallaré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba y he aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré y he aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza hijo de hombre y di espíritu. Y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me habían mandado y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. ¿Sí? Todos estos huesos son las 10 tribus que fueron esparcidas. ¿Qué dice lo que acabamos de leer en Efesios? Que estábamos muertos en sus delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo. Cuando el Señor viene, vuelve a dar vida con su bendita palabra, con su evangelio, a estos huesos, a las 10 tribus de la casa de Israel que están esparcidas. Ellos ahora creen en el Salvador. ¿Sí? Entonces aquí lo está diciendo bien claro. Dice, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. ¿Por qué? Porque ya habían perdido su identidad, estaban muertos en vida. ¿Sí? Dice, por tanto profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Es una gran promesa que la viene anunciando, anuncia y anuncia que esos que fueron esparcidos van a regresar a la nación de Israel. Amén. Dice, aquí nos está mostrando que la casa de Israel se levanta de nuevo. ¿Sí? La casa de Israel conocerá la Torá, ya conoce al Salvador. ¿Sí? Pero todavía no está bien en la Torá, en la instrucción. Y debe salir de Roma con quien se ha mezclado. Por eso les estoy diciendo que aún los cristianos siguen mezclados con Roma. Roma no conoce la Torá. Y por lo consiguiente los cristianos tampoco. Nadie habla de la Torá. Ningún pastor le va a hablar de la Torá. Porque siguen mezclados con Roma sin saberlo. Ellos creen que ya salieron de Roma, pero siguen aún bajo el yugo romano. No han sido libres. Somos libres aquellos que ya estamos buscando de la Torá.
aún no la llevamos como debe de ser, porque desconocemos mucho y el Señor tenga misericordia de nosotros, ¿sí? Pero ya estamos sobre la mira en la Torá, ¿sí? Entonces dice, la casa de Judá conocerá al Salvador, el Mesías, porque él siempre conoció la Torá. O sea, la casa de Judá, las dos casas que se quedaron en el pueblo, esas en Jerusalén, eso sí dice que conocen la Torá, pero les falta recibir al Salvador. Al final de los tiempos, los que no conocían o no recibían al Salvador, lo van a recibir. Y los que ya recibieron al Salvador, pero desconocían la Torá, la van a conocer en su perfección. Y en ese camino estamos, de conocerla. Dice, la casa de Judá conocerá al Salvador, el Mesías, porque siempre conoció la Torá, pero rechazó al Mesías. Y debe de salir de Babilonia, de quien ha aprendido. ¿Sí? La casa de Judá fue contaminada por Babilonia. ¿Sí? Ya vimos esta porción bíblica de Zacarías 12:10. Veamos qué nos dice Zacarías 12:10. Zacarías 12:10. Aquí el Señor les va a mostrar, ¿sí? ¿Gálatas qué? ¿Zacarías? Zacarías 12:10. 12:10. Sí, aquí Él les va a mostrar a la casa de Judá, a los que no recibieron al Salvador, dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. ¿Sí? En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adad-Rimón en el valle de Megiddo. ¿Sí? Y la tierra lamentará cada linaje, aparte los descendientes de la casa de David por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí y sus mujeres por sí. Entonces aquí nos está diciendo que en aquel tiempo, dice, que Él derramará sobre la casa de David y los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Así ellos van a poder ver y aceptar al Salvador, para que ya tengan la Torá y el Salvador. Y así vuelvan a ser otra vez las 12 tribus. ¿Sí? Dice que, bueno, ese estudio lo vamos a ver después. Lo vamos a ver más a detalle de qué se trata, ¿sí? La unión de esas tribus. Al final el Eterno pondrá en una mano la casa de Judá, que nunca se apartó, y la identidad israelita. Y en la otra mano la casa de Israel o Efraín, y serán de nuevo un solo pueblo Israel en su mano. Entonces vendrá el Mesías, hará juicio al mundo y comenzará el milenio. O sea que ya estando las 12 tribus reunidas, vendrá el Rey a gobernar el mundo por 1000 años. ¿Sí? Amén. Dice Israel completo, el remanente salvo entrará a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Un plan perfecto, porque tenemos a un Elohim perfecto. Siempre recuerden que nadie entrará a Israel sin el Salvador. Nadie podrá entrar a Israel sin haber aceptado al Salvador. Porque recuerden que Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice, y Él es nuestro mediador. Somos salvos por gracia o misericordia del Eterno y por la sangre de nuestro Salvador. Él pagó el precio del pecado de muerte cometido cuando abandonamos la Torá y la identidad israelita. Si usted se convierte al judaísmo y niega al Salvador, como requisito no será parte del remanente de Israel salvo.
está ahora fuera del plan del Eterno. Si usted entra a la enseñanza del Salvador, siendo solo un ser humano corriente, común y corriente, un rabino, un maestro, hijo de José y Miriam, también está por fuera del plan. Aquí que nos está diciendo, que muchos dicen, no, sí, pues sí existió Jesucristo, sí anduvo en la tierra, pero fue como cualquier profeta, fue como cualquier siervo, ¿sí? Fue un rabino, ¿sí? O sea, lo toman como un ser humano común y corriente. Entonces, esos, dice, también están fuera del plan de salvación del Eterno. Dice, un pecador no puede redimir y menos ser uno con el Eterno. Al final la palabra del Eterno es perfecta y segura. No existe una iglesia gentil que reemplace a Israel. Es lo que siempre nos han hecho creer, que el Señor desechó a su pueblo y vino a formar una iglesia. Por eso todas las religiones que hay se dicen, si usted va con los mormones le dicen que esa es la iglesia de Jesucristo. Si va con los católicos ni se diga que son la iglesia que Jesucristo fundó por medio de Pedro. Si usted va con los adventistas lo mismo. Si usted va con los testigos de Jehová lo mismo. Todos dicen que son la iglesia que Jesucristo fundó. ¿Pero qué creen? Él no vino a fundar ninguna iglesia. Él vino por su pueblo, ya lo vimos. Exactamente. Que está en la palabra, que Él vino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, ¿sí? Dije, y no hay iglesia que reemplace a su pueblo, ¿sí? Entonces aquí nos da un consejo, dice, ¿escuchaste el silbido? Tienes que ponerte en pie, regresar a casa de la mano del Salvador, conociendo ahora la Torá y la herencia que el Señor nos prometió por medio de Abraham. Amén. Esa es la enseñanza de este día. ¿Hay alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguien que quiera preguntar algo? Porque nosotros es